Buenas noches, bienvenidos a 7 por 7, yo soy Jaime Bailey y hoy he venido a hablarles de Alan García. No he venido a hablarles mal de Alan García, que está muerto. Tampoco he venido a hablarles bien de él. He venido a hablarles de Alan, de la vida épica, legendaria, novelesca que tuvo Alan García, que nació en mayo del año 49 y se pegó un tiro con apenas 69 años de edad, a pocas semanas de cumplir 70 años. Yo fui enemigo de Alan García toda la vida. No digo adversario, no, enemigo. Aunque fuimos brevísimas, fugazmente amigos. De esto hablaré después. Quisiera hablar ahora de la infancia de Alan. Cuando Alan nace el año 49, su padre, Carlos García Ronceros, estaba preso en la isla del Frontón. Y estaba preso por tercera vez. Estuvo preso en 3 diferentes ocasiones, don Carlos García Ronceros. Las 3 veces, por supuesto, que estuvo preso, el papá de Alan, lo metieron en la cárcel por razones políticas, porque era aprista, porque era cercano al jefe y fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. Era amigo de Haya, era colaborador de Haya, era secretario nacional de organización del APRA. Haya le decía, porque Carlos García Ronceros, el papá de Alan, era muy silencioso, Fray Cartujo. Estuvo preso el año 34, 15 años antes de que naciera Alan García. Lo metieron preso en la isla del Frontón. Cuando recuperó la libertad, se fue a Chile. El papá de Alan, Carlos García Ronceros. En aquellos tiempos los apristas se refugiaban en Chile. Chile era un país generoso con los exiliados apristas. En aquellos tiempos, década del 30, después de la matanza de Trujillo del año 32, el APRA era un movimiento clandestino. El APRA era la izquierda radical, revoltosa, contestataria del Perú. Y los apristas se jugaban la vida o cuando menos la libertad. Era el caso del papá de Alan, Carlos García Ronceros. Regresa de Chile el año 37, sigue haciendo política, es leal hasta la muerte a Haya de la Torre, y por eso, como no se rinde, lo meten preso una segunda vez, el año 40. Entre el año 40 y el año 42, está preso en una cárcel, en una prisión infame llamada El Sexto, en el centro de Lima. Una prisión que muchos años más tarde, Alan, su segundo hijo, cuando era presidente, clausuró. Recupera la libertad el año 42 y es deportado a Panamá. En Panamá, el papá de Alan era barman, a pesar de que él no tomaba alcohol. Luego se va a Guayaquil y finalmente vuelve a Chile. Regresa al Perú a seguir conspirando en un barco con el líder aprista Armando Villanueva el año 45. Cuando el candidato del APRA, apoyado por el APRA, quiero decir, Bustamante y Rivero, gana las elecciones. Pero la presidencia de Bustamante es breve y es interrumpida por un golpe de Estado. Al año siguiente, en enero del 49, Carlos García Ronceros vuelve a la cárcel por tercera vez. Cuando lo meten preso,
ya su mujer, Nita Pérez, estaba embarazada de Alan. Y ya había nacido 3 años antes el hermano mayor de Alan, Carlos Gabriel García Pérez, que murió 10 años antes que Alan. Bien. En total, en esas 3 carcelerías, el papá de Alan García, don Carlos, estuvo preso 8 años. La tercera carcelería fue la más prolongada, porque entró a principios del 49 y salió a 53. La mamá de Alan había ido a la cárcel y don Carlos había conocido a Alan, bebito, recién nacido. Alan visitó más de una vez a su papá en prisión. Quizá el primer recuerdo que tiene Alan de su padre es ir a verlo en la cárcel. Tal vez esto tuvo una influencia capital al final de la vida de Alan, cuando prefirió interrumpir su vida antes que ir a la cárcel. Justa o injustamente, ese es otro debate, no quiero entrar en ello ahora. Pero después de 8 años preso, en 3 distintas carcelerías, en el Sexto, en el Frontón, el año 53 sale de la cárcel Carlos García Ronceros y se dirige a Camaná, Arequipa. Allí, en Camaná, vivían Alan García, su hermano mayor Carlos, la madre de ambos, Nita Pérez Rojas, y la abuela materna de Alan, una señora memorable llamada Celia Rojas. Celia Rojas, que se ennovió con un señor llamado Alejandro Pérez, y de allí nació la mamá de Alan, Nita Pérez, y entiendo que también 2 tíos de Alan, a los que Celia quiso llamar Gandhi y Sandino. Esto está contado en un libro llamado El Código García. Celia, la abuela materna, Celia Rojas, la abuela materna de Alan, era un personaje. Había nacido en el Cusco, era, recuerda a su nieto Alan García, una cusqueña de arriba, de familia acomodada, pequeñita, de corta estatura, el mentón erguido, levantado, orgullosa, arrogante. A la corta edad de 16 años, Celia se hizo aprista. Era una gran oradora, era libre pensadora, no era religiosa, era anticlerical, mujer de pasiones caudalosas. Cuando Alan García tenía entonces 5 años más o menos y vivía en Camaná, Arequipa, con su mamá, su hermano mayor y su abuela Celia, llega el señor García con sombrero. Y así lo saluda Celia, señor García, el papá de Alan. Alan lo había conocido en prisión, ahora se reúne con él. Ahora la familia vive junta. Nita, la mamá de Alan, había nacido en Arequipa. El nombre lo elige probablemente la mamá de Nita, Celia, la abuela materna de Alan, porque quiere decir eterna, constante. Era maestra. Era también, como su madre Celia, una gran oradora. Además, era poetisa, declamaba versos, tenía la vena lírica, algo que, a no dudarlo, su hijo Alan heredó de ella y de Celia, la abuela materna de Alan. Y Nita se había hecho aprista en 1930. Le dio 2 hijos, Carlos y Alan, Carlos Gabriel y Alan Gabriel, a don Carlos García Ronceros. Entonces, esos fueron los primeros años de Alan García. Su padre preso, él en Arequipa con su mamá y su abuela y su hermano mayor. Y entonces Camaná fue el Macondo de Alan García, si queremos entenderlo de esa manera. Luego,
La familia García Pérez, Carlos García, Anita Pérez, los hermanos Carlos y Alan, se muda a Barranco. En Barranco, Alan, que se distinguía ya por sus dotes intelectuales y por su afición a la poesía, al teatro y a la ópera, el género artístico que al final de sus días él consideraba superior, en Barranco viven en una casa de clase media. Alan acude a la gran unidad escolar José María Eguren. El padre de Alan, por supuesto, sigue conspirando políticamente. Era parte del círculo íntimo de Haya de la Torre, no era un intelectual como Luis Alberto Sánchez, como el Cachorro Seoane, como Townsend. No era tampoco un orador caudaloso, era un discreto, minucioso, leal, organizador. Leal, diligente, eficaz, y por eso Haya confiaba en él. Y por eso Carlos García Ronceros fue leal a Haya y a Lapra hasta la muerte. Murió el año 94, en plena dictadura de Fujimori. Su hijo Alan, exiliado en París, quiso volver al sepelio de su padre. Con infinita ruindad, la dictadura de Fujimori se lo prohibió. Ocurre un incidente cuando Alan tenía 13 años. Ese año, 1962, Alan García ve, con 13 años ya, que su padre está contento porque Haya de la Torre le ha ganado las elecciones a Belaúnde y a Odría. Pero pervive el veto militar contra Haya. Prado, el presidente, se colude con los militares, dan un golpe militar para evitar que Haya de la Torre sea presidente del Perú. Ofuscado, iracundo, un adolescente de Barranco, Lima, Perú, llamado Alan García, con apenas 13 años, roba una pistola, no un revólver, calibre 22 del armario de su padre en Barranco, se reúne con un puñado de compañeros apristas en el colegio y se disponen a asaltar la comisaría de Barranco para robar las armas y con ellas dirigirse a la Escuela Militar de Chorrillos y tratar de abortar el golpe militar contra Haya. Un golpe que en las sombras había estimulado el presidente Prado Ugarteche. Es decir, que con 13 años Alan García estaba dispuesto, como su padre, 3 veces preso político, 8 años preso político, a jugarse la vida por Haya de la Torre. De hecho, Haya de la Torre todavía no conocía bien a Alan García. Quiero decir, si lo veía en la calle, no sabía que ese muchachón, alto ya, espigado, era el hijo de Fray Cartujo, de Carlos García Ronceros. Por fortuna, entra el profesor de matemáticas de apellido Dávila, ve a estos chicos con pistolas, les pregunta qué están haciendo. Ellos dicen: vamos a la comisaría de Barranco a robar armas, vamos a luchar contra el golpe militar. El profesor les dice: tengan paciencia, no se desesperen, no es el momento. Y el profesor los disuade de esa locura. Menos mal. Pero ya a los 13 años, Alan García era capaz de empuñar un arma de fuego y jugarse la vida por sus ideales políticos, por el partido de su padre, por el partido de Haya de la Torre. A Haya de la Torre lo va a conocer unos pocos años después, el año en que Alan García entró a la Universidad Católica a estudiar letras primero y derecho después, 6 años en total. Alan debía de tener 16 años. Fue a reunirse con Haya de la Torre en Villa Mercedes, en las afueras
de Lima, en Vitarte, escuchó una charla, una conferencia de Haya, se sentó en primera fila, llamaba la atención, que era alto, era guapo, tenía una mirada de penetrante inteligencia y estaba ya imbuido de una cierta confianza ciega en sí mismo. No he querido decir arrogancia ni soberbia, confianza ciega en sí mismo. Se acerca a ella, le pide que le firme un libro y le dice para Carlos García Ronceros. Ella mira a Alan y le dice, ¿usted conoce a Carlos? Y Alan le dice, sí, soy su hijo, Alan García Pérez. Dicen que Aya se pone de pie y llama a su secretario Idiáquez y le dice, es el hijo de García Ronceros, es el hijo de García Ronceros. En ese momento creo que Haya de la Torre descubre, presiente que ese muchachón será su sucesor. Y acaso, como habría de ocurrir, coronaría el sueño que le fue esquivo a Haya, llevar al APRA al poder, al gobierno del Perú. No una, pero dos veces. En efecto, siendo un estudiante de la Católica, Alan García acudía a menudo a las reuniones partidarias de Haya de la Torre, lo escuchaba, lo leía, tomaba nota. Por supuesto, como hijo de apristas, de Carlos, de Nita, de su propia abuela Celia, todos apristas en la familia, Alan glorificaba a Haya de la Torre, lo endiosaba. Y de pronto Haya también empieza a descubrir que Alan era un gran orador. La primera vez que tiene que dar un discurso, Alan lo memoriza, lo aprende de paporreta, lo va a decir tieso, pero su madre, maestra de escuela, buena oradora, y su abuela Celia le dicen, no digas el discurso de paporreta, sé tú mismo, improvisa. Y Alan improvisa. Y en ese momento encandila a Haya de la Torre, y Haya, yo creo que de nuevo presiente, intuye, confirma quizá que ese muchacho es su sucesor y algún día va a llegar a ser presidente del Perú. Pero Haya le decía a Alan, a tan temprana edad, te vas por el lado fácil de la política, te gusta el aplauso. No eres un dirigente como tu padre, pero eres un líder popular. También le dice a Haya en una ocasión, piensas denso como un alemán. Haya, bien se sabe, era un intelectual, era un filósofo, era un ensayista. Tenía comercio con la lengua alemana, la hablaba con fluidez. Era no tanto un político, como apuntó alguna vez un intelectual francés, sino un conductor religioso, apostilla Alan García en sus memorias. En esos años en la Universidad Católica, en Lima, estudiando letras y luego derecho, Alan conoce a la primera gran mujer de su vida, Carla Buscaglia, castellano. Menudita, de corta estatura, debía de medir la mitad de lo que medía Alan, que en sus mejores momentos llegó a medir 1,91 m, 92. Carla Buscaglia era pequeñita, era inquieta, era una lectora voraz, era una intelectual en ciernes. Se conocen nada más entrar en la Universidad Católica, años 66, 67, se hacen muy amigos. Desde luego Carla Buscaglia acompañaba a Alan en sus pasiones por el APRA, por la izquierda democrática. Y años después ocurre que el año 72 Alan García, graduado de la Universidad Católica como abogado, parte a Madrid a hacer un doctorado en la Universidad Complutense, año 72. Alan García tenía 23 años y era ya un abogado e iba a ser doctor.
En Madrid vive en un pequeño apartamento en la calle Ferraz, tenía problemas económicos todo el tiempo. Se ha recordado que vivía con una pareja de comunistas dominicanos, nadie tenía plata para pagar el alquiler, se pelean. Se ha recordado también que Alan García en esos tiempos, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5 en Madrid, haciendo su doctorado en la Complutense, como no tenía plata, pues tenía que trabajar de cualquier manera. A veces cantando, a veces cargando maletas en la estación de trenes de Atocha. Se hace amigo de Víctor Polay, que con los años terminó siendo un terrorista en el Perú, preso durante el primer gobierno de Alan García. Juntos Polay y Alan García viajan por Europa, van a varias ciudades, van a Burdeos, van a París, van a Ginebra y otras. Pero Alan estaba enamorado de Carla Buscaglia. Se casa en el año 73. No he podido confirmar si se casan en Lima o en Madrid. Creo que se casan en Madrid. No me atrevo a afirmarlo enfáticamente. Se casan en el año 73. Joven Alan, ¿no? Recién hacía un año que se había ido a vivir a Madrid a hacer el doctorado. En febrero del año 75, Alan, todavía viviendo en Madrid, luego se iba a ir a París a estudiar en la Sorbona, porque no solo hizo el doctorado en la Complutense, pero también en la Sorbona, no solo vivió en Madrid, pero también en París, corto siempre de dinero, ¿no? Viviendo con una austeridad monacal, espartana. En febrero del año 75 nace en Lima la hija mayor de Alan García, Carla García Buscaglia. Mis fuentes me dicen, pero hay versiones contradictorias, y lo cierto es que Alan y Carla Buscaglia se amaron y desearon tener una hija, que resultó siendo una joven muy inteligente, escritora y periodista, que Alan, estando Carla Buscaglia embarazada, le sugirió que viajara a Lima para tener ahí a la bebita. Alan, al parecer, prometió que iría a Lima para estar presente en el momento del nacimiento de su hija. Esto luego no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Yo no lo sé. Alan está en Madrid. Cuando nace en Lima, de su madre Carla Buscaglia, la niña Carla García Buscaglia. Pocos años después, 2 años después apenas, nace la segunda hija de Alan, Josefina. Pero nace de otra señora, no de Carla Buscaglia, que se queda en el Perú. Y entiendo que luego se va a Chile. Y se hace chilena o era chilena de nacimiento, pero toma la nacionalidad chilena, la señora Buscaglia. Alan se enamora, presumo que 75, 76, por ahí, en Madrid, de una argentina, muy linda, muy elegante, muy distinguida, Pilar Nores, hija de un ex rector de la Universidad de Córdoba, Argentina. Ella había nacido en Córdoba, Argentina. Creo que estudiaba en London School of Economics, viaja a Madrid, ahí conoce a Alan, se enamoran y es un gran amor. ¿Cómo fue un gran amor el de Alan con su primera mujer, Carla Buscaglia, ¿no? Y entonces nace en Madrid, ella sí nace en Madrid, Josefina, el año 77. Y aquí me toca hacer la primera pausa. Antes diré que yo conocí a Carla Buscaglia, la primera esposa de Alan García. La conocí en una ocasión en Lima. Entré en una librería, en un centro comercial, el Jockey Plaza, y se me acercó una empleada de la librería, una vendedora. Y de una manera muy discreta, casi susurrando, casi diciéndomelo al oído, me dijo: yo soy Carla Buscaglia, yo fui la primera esposa de Alan García. Yo entonces ya era enemigo público de Alan, ¿no? Y quedé maravillado con esta mujer menudita, de anteojos,
de mirada inquieta, ¿no? Avispada. Le pedí su teléfono, la llamé 1000 veces, le pedí una reunión, una entrevista, un café. Yo quería entrevistarla, pero ella, discreta, leal, no me dio nunca la entrevista. Vamos entonces a la primera pausa. Y al volver les voy a contar cómo el año 77, padre ya de 2 hijas, Carla, hija de Carla Buscaglia, Josefina, nacida en Madrid, hija de Pilar Nores, Alan regresa a Lima con Pilar y con su hijita Josefina. Y regresa pensando quedarse en Lima apenas 2 meses. Pero estando en Lima, sufre un accidente de automóvil que casi lo deja paralítico. Y ese accidente de automóvil le va a cambiar la vida para siempre. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al 7x7, edición especial. Estoy recordando a Alan García y en un momento voy a compartir con ustedes los encuentros que tuve con Alan. Primero fue el año 84, cuando él era ya diputado y candidato presidencial. Pero antes les contaba que Alan se enamora de una argentina en Madrid, Pilar Nores. Estaba todavía casado con Carla Buscaglia, pero Carla estaba en Lima con su hija Carlita. Y claro, Alan y Pilar tienen en Madrid, el año 77, a la niña Josefina García Nores, que es ahora una brillante científica y bióloga molecular. Pero claro, Alan no se podía casar con Pilar todavía, ¿no? Porque estaba casado con Carlita. Se van a divorciar Alan y Carla Buscaglia allá por el año 80, cuando ya Alan había resuelto quedarse a vivir en el Perú para ser presidente del Perú, porque así se lo dice a su maestro Luis Jaime Cisneros. He vuelto al Perú para ser presidente. Y el año 83, Alan ya diputado, feroz, incendiario, diputado opositor al gobierno de Belaúnde, entiendo que Alan se casa con Pilar Nores. Y después, siendo ya presidente de su primer mandato, del 85 al 90, nacen Gabriela, Luciana y Alan Raúl Simón. A eso iremos luego. Ocurre que en septiembre del año 77, graduado de la Sorbona en París, de la Complutense en Madrid, todo un doctor, habiéndose ganado la vida, hay que decirlo, principalmente cantando. Cantaba en bares, en locales nocturnos, en clubes, al norte de París, en Madrid. Era un cantante llamativamente poderoso. Y luego la gente le daba dinero, ¿no? O el propio bar le pagaba. Pero él no venía de una familia rica y él encontró la manera de doctorarse en Europa en universidades de gran prestigio, ganándose la vida lateralmente como músico aficionado y cantante de rancheras y otros géneros. Vuelve, decía, el año 77 a Lima con su esposa, la argentina Pilar Nores, y su hijita Josefina, nacida en Madrid. En Lima, creo, está todavía su esposa, formal, ya no en la práctica, Carla Buscaglia, con la niña Carlita. Alan anuncia al llegar que va a estar solo 2 meses y que se va a regresar en julio del año 77. Él llega alrededor de mayo del año 77 a Lima. Se va a regresar a Europa porque ha decidido que quiere ser profesor universitario de filosofía y le han ofrecido una plaza en Colonia, Alemania. Y Alan está dispuesto a volver a Europa con su mujer, la señora Argentina Nores, su hija Josefina, y ser profesor de filosofía.
Es decir, que en ese momento Alan, con 28 años, no piensa ser político, no quiere ser político, sabe que podría ser político, no ignora que posee el talento formidable para dedicarse a ese oficio incomprendido, sobre todo porque es un orador sin par, a la altura de Haya, que es mucho decir. Pero una noche trágica, estando en Lima, a 2 días de regresar a Europa con su mujer y su hija, sufre un accidente de automóvil. Queda tendido de noche en la avenida Circunvalación. Pudo haber sido arrollado por un auto, por un camión. Nadie se acerca a socorrerlo, a tratar de levantarlo. No puede levantarse él solo. No puede ponerse de pie, no puede caminar. Ha sufrido una severa lesión en la columna. Lo llevan al hospital, da la impresión de que va a quedar paralítico. Están a punto de operarlo en la espina dorsal, en la médula ósea. Los médicos deliberan. Algunos piensan que Alan García, 28 años apenas, no podrá caminar más en su vida. Deciden no operarlo, no comprometer esa facultad, la de caminar. Lo enyesan de las rodillas al pecho. Y así está semanas, 2, 3 meses. Y Alan García, en ese momento crucial de su vida, atropellado de noche, tirado como un perro en la calle, sin que nadie lo auxiliara, sin saber si va a poder caminar o no, concluye que es un mensaje de Dios, que es la mano de Dios, que no escribe parejo sino en renglones torcidos, y que Dios le está diciendo: quédate en Lima, honra a tu padre, sigue su legado, sé fiel a Haya de la Torre, dedícate a la política. Alan García, atropellado, inmovilizado, decide entonces ser político, que era seguramente lo que esperaban de él su madre Anita, su abuela Celia, su padre Carlos y sobre todo Haya de la Torre, ¿no? Al año siguiente, Alan es elegido diputado en una asamblea constituyente donde el APRA tenía la mayoría y donde Haya de la Torre era el presidente. En 1980, Belaúnde gana las elecciones, Haya de la Torre estaba ya muerto. Villanueva pierde, en parte porque está casado con chilena, en parte porque no era un gran orador como Belaúnde. Haya de la Torre decía que Villanueva no hablaba, sino se desgañitaba. Y Alan es elegido diputado por Lima. Y se convierte en el jefe de la oposición porque era un diputado de verbo caudaloso y persuasivo, de desplantes teatrales y de una presencia histriónica. Entonces, queda despejado, me parece a mí, el camino para que Alan fuese presidente. Se alista para ello. Se divorcia de Carla Buscaglia, se casa con Pilar Nores, se rodea de sus mejores amigos y consejeros y traza un plan que cumplirá minuciosamente. Con apenas 35 años lo eligen presidente del Perú, en una sola vuelta. En la segunda vuelta Barrantes se retira para no sufrir una paliza, se exonera de sufrir una paliza electoral. Yo conozco a Alan en 1984, un año antes de que él ganara las elecciones. Yo era reportero de un canal de televisión en Lima, el Canal 5, y lo entrevisto 1 y 2 veces. En una ocasión lo entrevisto en su apartamento de lujo en la avenida Pardo, Miraflores, al lado de la Embajada de Brasil. Alan es muy gentil conmigo, un gran anfitrión. No solo me da la entrevista sin apuros, no solo me presenta a su mujer, a Pilar, pero sobre todo
me muestra su biblioteca. Iba a decir me exhibe su biblioteca. Es más bonito decir me muestra su biblioteca. Y demuestra allí su gran memoria para recitar versos, ¿no? Principalmente a Neruda, pero también a Vallejo. Con lo cual me impresiona. Me impresiona el poder de su inteligencia, el poder persuasivo, luminoso de su inteligencia. Me impresiona su memoria literaria, me impresiona su ambición desenfrenada. Todo eso me impresiona. Tanto me impresiona que yo compro un apartamento enfrente, en la avenida Pardo, enfrente. En un edificio también moderno, pero no tan lujoso como el de Alan y Pilar. Bueno, lo vuelvo a entrevistar en alguna reunión partidaria, en alguna cumbre de ejecutivos. Nos llevábamos bien. Alan hacía conmigo lo que hacía con todos los periodistas, tratar, por supuesto, de seducirme, ¿no? De convertirme en un periodista amigo de él, más amigo de él que periodista independiente, ¿no? Y lo estaba consiguiendo, pero el año 85, antes de la primera vuelta, primeros días de abril, yo ya había cumplido 20 años, estaba en la Universidad Católica, allí donde Alan se graduó como abogado. Yo no terminé la carrera de leyes, la abandoné, y Alan tenía 35. Y era obvio que Alan iba a ganar, pero iba a ganar por un aluvión, ¿no? Iba a ganar humillando a sus adversarios, ¿no? Principalmente Barrantes y Bedoya Reyes. Y entonces un sector desafecto del APRA, encabezado por don Andrés Townsend, me hizo conocer que Alan había tenido problemas de salud mental, o que los tenía todavía, lo que era más inquietante. Que a la muerte de Aya de la Torre, Alan se había deprimido tanto que había sufrido una severa crisis nerviosa, lo habían tenido que internar, lo habían tenido que dormir clínicamente, la cura del sueño. Entonces, en un programa de televisión, en vísperas de que Alan ganase la primera vuelta, yo le pregunté, yo cuestioné su salud mental. Y Alan sabía que yo le iba a hacer la pregunta. ¿Cómo sabía? Porque horas antes del programa yo voy a unos baños turcos en San Isidro con un amigo que también iba a estar en el panel de preguntones, y ambos discutimos las preguntas que estábamos pensando formular aquella noche. Cerca de nosotros, y sin que lo advirtiéramos, así de pavo era yo entonces y sigo siéndolo, estaba un amigo íntimo de Alan que escucha nuestras preguntas y lo previene. Entonces, cuando Alan me contesta, sabía que yo iba a cuestionar su salud mental y básicamente responde que era un golpe bajo y que él no iba a dignificar esa pregunta acanallada. El tiempo confirmó, porque incluso conocí al doctor Stavridis, que lo había dormido clínicamente, que la pregunta tenía algún fundamento y no estaba completamente extraviada, y que Alan no era un loco, por supuesto, era un genio de la política, de la seducción, de la manipulación, pero podía tener estallidos maníacos de grandeza narcisista, ¿no? Y quizá a veces también, pero no me consta, episodios melancólicos de depresión, ¿no? No sé si era un bipolar, no sé si tomaba litio, yo soy bipolar, yo que cuestioné la salud mental de Alan García con apenas 20 años, pasada la vida descubrí que tenía problemas de salud mental yo mismo, y ahora tomo litio yo, y soy bipolar diagnosticado. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Lo cierto es que a Alan le sentó muy mal mi pregunta, yo le demostré allí hostilidad, que no estaba dispuesto a ser un periodista amigo o sumiso o servil, y Alan, que era íntimo amigo de un señor que entonces mandaba en el canal de televisión, hizo una llamada telefónica y, bueno, me sacaron de antena. Dejé de salir en televisión.
Me ofrecieron, todo hay que decirlo, la corresponsalía en Washington y Nueva York, pero a condición de que yo no hablase de política peruana, de manera que era una censura encubierta que yo no podía aceptar. No acepté la corresponsalía. Ahora, tantos años después que soy un poco más cínico, quizá lo hubiera aceptado, ¿no? Bueno, entonces me quedé fuera de la televisión. Un tiempo después, porque esta historia es sabrosa y quizá no he contado todos los pormenores, ¿no? Al año siguiente, año 86, Alan, que era, a mí Javier Vallarriestra me decía, líder aprista, Alan no ha resultado siendo Pablo Iglesias, líder histórico de la izquierda española, sino Julio Iglesias. Es decir, Alan era, en el Perú, el año 86, un auténtico dios pagano. La gente lo adoraba. Va a Naciones Unidas en Nueva York, va a pronunciar un discurso, y entonces los dueños del canal que me habían marginado me dicen, anda a Nueva York, te prometemos que Alan te va a dar una entrevista y te vas a reconciliar con él. Si le tienes que pedir disculpas por la pregunta que le hiciste, ofrece tus disculpas, sé un caballero y regresas a la tele. Bueno, entonces fui a Nueva York. Lo esperé en el Hotel Waldorf Astoria. Lo vi llegar, acompañado de un séquito, de una comitiva, y guardaespaldas peruanos, policías estadounidenses, sirena, y su altura majestuosa, imperial. Todos le llegábamos a los hombros, ¿no? Es decir, que él volaba más alto, ¿no? Y me miró desde esa altura imperial, y yo vi en esa mirada que el rencor no había desaparecido, no había tan siquiera languidecido. Me miró y me hizo saber con esa mirada que yo seguía siendo su enemigo y que no me había perdonado y que no me iba a dar la entrevista. Y no me la dio. Pero yo me quedé en Nueva York, en el mismo hotel, en el Waldorf Astoria, donde Alan había llegado con políticos suyos de su partido y de la oposición, ¿no? Entre ellos mi querido tío, que en paz descanse, don Felipe Osterling, casado con una hermana, Josefina, de mi madre. Recuerdo bien que había dos periodistas que por su talento, pero también por su belleza, llamaban mucho la atención. Viviana Ucejo y Sonia Goldenberg. Todos los políticos las miraban y babeaban por ellos. Una noche salí con Viviana Ucejo a una discoteca en Nueva York. Yo tenía 21 años. Recuerdo que le confesé a Viviana, no sé si ella lo recordará, que yo en realidad no quería ser político, que yo quería ser un escritor. Y se lo dije porque Viviana me hizo una confidencia que me estremeció. Viviana me dijo, oye, Alan me ha dicho que él es Mozart y tú eres su Salieri. Yo me quedé conmovido, porque respetaba profundamente la inteligencia de Alan, ¿no? De modo que en ese momento comprendí que Alan se percibía a sí mismo como un genio precoz, como un genio sin pares, sin rivales. Mozart, el Mozart de la política, el más grande orador de Latinoamérica, como le decían el rey de España, Carlos Andrés Pérez. Y él me veía a mí como su Salieri, envidioso, mezquino, rencoroso. Como si yo soñara con ser él, pero no pudiera serlo, porque estaba dotado inferiormente. Entonces yo le decía a Viviana, pero es que yo no soy su Salieri, él será Mozart. Pero yo no quiero ser político, yo no puedo ser político. No me atreví a decirle a Viviana en esa discoteca, a los gritos, bebiendo ella y yo no puedo ser político, no quiero ser político, porque soy bisexual, porque me gustan las mujeres, pero también los hombres. Yo sabía con 21 años que no podía hacer una carrera política. Entonces recuerdo que le dije, es que yo no quiero ser Alan, por lo tanto no soy su Salieri, él es Mozart, ¿cómo no?
Yo no soy Sosalí porque yo quiero ser Vargas Llosa, no quiero ser Alan. Y si no puedo ser Vargas Llosa, bueno, Ribeiro. Y si no puedo ser Ribeiro, bueno, Bryce. Pero no Alan, no es mi arquetipo. Y Viviana me escuchó y yo le prometí que iba a ser un escritor. Le dije, yo voy a escribir cuentos, voy a escribir novelas y voy a ser un escritor. Y Alan no me dio la entrevista y seguimos siendo enemigos. Y recuerdo cómo babeaban Alan y los políticos peruanos cuando pasaba Sonia Goldenberg, cuando pasaba Viviana Aucejo por el vestíbulo suntuoso del Waldorf Astoria en Nueva York. Con los años, por supuesto, Alan demostró que, hablando en una plaza pública, en esa tesitura, en esa circunstancia, era Mozart. Era Mozart. Hablaba como los ángeles, hablaba como los dioses. Con los años se demostró que yo no pude ser Vargas Llosa, ni Ribeiro, ni Bryce. No. A duras penas pude ser yo mismo, ¿no? Pero al menos no traicioné mi vocación de escritor. Vamos aquí a la segunda pausa. Pero antes de ir a la pausa, saludo y agradezco profundamente la presencia de esta deliciosa y aguerrida cerveza Tiger del grupo Heineken Perú. Viene de tierras lejanas, de tierras asiáticas, y está diseñada para los peruanos que, bien mirados, somos tigres. Los peruanos somos tigres, somos fieros, tenemos un espíritu indomable y estamos siempre dando la garra, poniendo la garra. Entonces, si usted quiere sentirse un tigre y si usted no va a renunciar a esa garra peruana, tómese una cerveza Tiger y no se va a arrepentir. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al 7x7. He venido esta noche a hablarles de Alan García, de algunas cosas que quizá ustedes no conocen de él, ¿no? O de algunas cosas que él y yo vivimos. El año 85 entonces, Alan asume como presidente del Perú. Yo quedo fuera de la televisión. Me voy a vivir a Santo Domingo, donde tenía un programita. Alan ha contado algunas cosas sabrosas que quiero rescatar. Ese año, un tal Alejandro Toledo, economista, es nombrado director del Banco de Comercio, un banco estatal en el Perú. El presidente del banco era un aprista de apellido Sali Rosas. Toledo aprovecha esa influencia, ser director del Banco Estatal de Comercio, para pedir préstamos cuantiosos que no pagó a nombre de su peluquero de Magdalena y de su hermana. Ya Toledo comenzaba a demostrar quién era Toledo. Ese año 85, en Arequipa, Chirino Soto, que había sido aprista, le dice a Alan: privatiza todas las empresas públicas, devuelve las haciendas expropiadas por la reforma agraria, deja que entren los empresarios privados a las minas. Un sabio consejo. Alan, por desgracia, lo desoyó. En algún momento, ya al final, contrariado de su gobierno, de su primer gobierno, Alan está seguro, y así lo cuenta, de que el papá de Renato Cisneros, el brillante y talentoso escritor peruano, Renato Cisneros, el general Luis Cisneros, el gaucho Cisneros, yo lo conocí, lo entrevisté, era íntimo amigo de mi padre. El gaucho Cisneros, dice Alan, es contratado para matar a Alan, junto con un francotirador de apellido Monsante. Ese sicario Monsante, dice Alan, contrata a 2 francotiradores en Estados Unidos que llegan a Lima en el mismo vuelo de Miami a Lima donde está el vicepresidente de Alan García. Esos francotiradores se asustan porque creen que los policías que esperan al pie de la aeronave
los esperan a ellos, pero no esperaban al vicepresidente. Y entonces los francotiradores abortan el plan. Pero Alan cree que el papá de Renato Cisneros, el gaucho Cisneros, fue contratado, le dieron dinero para matarlo. Yo no sé, esto es lo que cree Alan. El año 89, cuando agoniza malamente ese primer gobierno de Alan, ya el país devastado por la hiperinflación y por el terrorismo, Estados Unidos invade Panamá. Noriega, el dictador panameño, cara de piña, se refugia en la Nunciatura Apostólica. Llama por teléfono a Alan, le pide un consejo. Y Alan le dice, suicídate y muere con dignidad. Noriega no tuvo el coraje que tuvo Alan para matarse. Se entrega y pasa décadas en prisión. También recuerda a Alan García que cuando Belaúnde y Bedoya se ponen de acuerdo en que el escritor Mario Vargas Llosa sea candidato presidencial, Belaúnde en privado, que se reunía cada tanto con Alan, no parecía tan convencido de que Vargas Llosa fuese a ganar a la postre como no ganó en efecto. Porque le decía a Alan, el problema con Vargas Llosa es que confunde la tribuna con el confesionario y termina haciendo confesiones íntimas en la plaza pública. El año 90, con el apoyo de Alan García, por supuesto, gana Fujimori, ¿no? Y pierde Vargas Llosa. Por supuesto, Alan se alegra muchísimo cuando pierde Vargas Llosa, ¿no? Yo quedo una vez más derrotado, desolado, deprimido, pensando el Perú es un país suicida, no tiene futuro, me tengo que ir de aquí. Alan asume Fujimori, Alan piensa que Fujimori va a ser un aliado, pero se equivoca, ¿no? Alan dice que de vez en cuando se le aparece Haya de la Torre, que había muerto el año 79, y que una noche Haya de la Torre se le aparece y le dice, no, no, don't do it, don't do it. Haya hablaba muchos idiomas. Se refería a Haya, así lo interpreta Alan García, a no vuelvas a ser jefe del APRA. Pero Alan no le hace caso a esa aparición de Haya de la Torre. Y vuelve a ser jefe del APRA en la oposición. Y quizá Fujimori y Montesinos, su jefe de inteligencia, creen que Alan quiere volver a ser presidente el año 95. En parte por eso y por otras razones, complotan y ejecutan un golpe de Estado en abril del año 92. Alan está en su casa con un leal colaborador, el señor del Castillo, con sus 4 hijos, 4, Josefina, Gabriela, Luciana y Alan, Raúl Simón, pequeños, nacidos en su primer gobierno, niños, y llega la tropa, la soldadesca, a apresar a Alan o a matarlo. Alan saca no una, sino 2 armas de fuego, revólveres. Él no usaba pistolas, salvo la pistola que le robó a su padre el año 62, cuando tenía 13 años y quiso asaltar una comisaría en Barranco. Y descarga esos 2 revólveres mientras la tropa está fuera, antes de que ella entre a su casa, para asustarla y ganar tiempo. En efecto, gana tiempo, sube a los techos, salta a 3 casas, distingue apenas a 20 metros a 2 soldados con fusiles que no lo ven y se mete en la casa de Hurtado Miller, un político que había sido belaundista de Acción Popular y que había sido primer ministro de Fujimori. Hurtado, leal, lo esconde. Los soldados no encuentran a Alan García. Alan, por supuesto, se esconde en la maletera del auto de Del Castillo, que lo lleva a la Embajada de Colombia, y ahí se asila Alan García. César Gaviria era presidente de Colombia. Estamos hablando de mediados del año 92. Tengas en cuenta que Haya de la Torre había estado 5 años asilado en esa misma Embajada de Colombia en Lima. 5 años, 49 al 54. Tantos años después, Alan García se asila en esa misma embajada
vuela con un salvoconducto a Bogotá y se siente contento en Bogotá. Ha salvado la vida, no lo han llevado a la cárcel, hay una dictadura en el Perú. Luego él ha contado que después de sentir que los colombianos eran magníficos anfitriones, Samper estaba dispuesto a extraditarlo al Perú y por eso Alan García, que se había hecho amigo de Mitterrand en su primer gobierno, Mitterrand fue presidente de Francia 14 años, 2 periodos de 7 años, entre el 81 y el 95, Alan se va con su familia a París y es protegido por François Mitterrand y por Danielle, la esposa de Mitterrand. Y allí en París, Alan compra un departamento. Muchas veces le preguntaron con qué dinero lo compró. Él en sus memorias cuenta que ya estando en París, protegido por Mitterrand, Jorge del Castillo en Lima vende la casa de playa en Naplo de Alan en $150.000. Se la vende al dueño de un casino en Lima, un señor de Estados Unidos. Y ese dinero se lo llevan en efectivo a Alan, a París, al propio señor del Castillo. Alan dice que recibe ese dinero y va al banco y compra el departamento en el que vivía su familia, que alquilaba, paga la cuota inicial y el resto, bueno, se endeuda con el banco. Sus hijos van a colegios públicos y García, durante esos años, se gana la vida en París, cumpliendo oficios más o menos menores, ¿no? Más o menos menores. Entonces luego él, fíjense cómo es la vida, después del fraude de Fujimori el año 2000, Alan piensa, se van a quedar 10 años más. Estos se van a quedar, no 10 años, se van a quedar 20 años. Y Alan estaba dispuesto a hacer política en Colombia, a hacerse colombiano y a ser candidato del Partido Liberal al Senado. Y cuando estaba a punto de inscribirse en el Partido Liberal Colombiano y entrar en política activa profesional en Colombia, se desmorona la dictadura de Fujimori. Fujimori huye y renuncia desde el exilio. En ese momento Alan tiene que decidir si vuelve o no vuelve. Espera un poco. Espera a que los juicios contra él queden, digamos, sobreseídos, sean prescritos, de manera que no hubiera ningún peligro de que llegando a Lima lo metieran preso. Y entonces, efectivamente, Alan viaja de Bogotá a Lima en enero de 2001 para ser candidato presidencial. Las encuestas le daban números bajísimos. Nadie en ese momento apostaba a que Alan García sacaría el 47% de los votos y pasaría a la segunda vuelta, ¿no? Con Toledo. Bueno, Alan toma un vuelo de Avianca de Bogotá a Lima, que luego seguía a Santiago de Chile. El avión aterriza en Lima. Alan no sabe si al bajar del avión lo van a matar, ¿no? Paniagua ya era presidente. Alan se queda sentado, baja todo el mundo en el avión. Y en ese momento duda, no sabe si bajar, ¿no? ¿Bajo? No bajo. Si bajo, bajo a quedarme, bajo a ser político, candidato presidencial, a que tal vez me maten, ¿no? Pero ahí ya me quedo aquí. Si no bajo, sigo a Chile y bueno, me quedo en el exilio. Pues baja. Una vez más, es valiente, es intrépido, es audaz. Y la fortuna, como decían los romanos, favorece a los audaces. Y tuvo fortuna en aquella elección porque logra desplazar a Lourdes Flores del segundo lugar por una diferencia muy ajustada, pasa a la segunda vuelta y Toledo le gana, pero le gana por 5 puntos porcentuales, 52-47. Con lo cual Alan resucita políticamente.
Siendo candidato ese año 2001, Alan recibe a un periodista colombiano, Felipe Zuleta, que se había quedado a dormir en la Embajada de Colombia en Lima. Una embajada donde, ya dije, Haya de la Torre había estado asilado 5 años, entre el 49 y el 54, y Alan García había estado asilado unos meses, el año 92. Y Zuleta le dice a Alan, oye, se me ha aparecido Haya de la Torre en la Embajada colombiana y me ha dicho, dígale a mi amigo Alan que esta no es la ocasión, que la próxima será. Y la próxima fue. En 2006, Alan fue elegido por segunda vez presidente constitucional del Perú. Y culminó ambos mandatos sin golpe militar, a diferencia de Belaúnde, a diferencia de Prado. Pero eso es otro tema. Cuando Toledo gana esa elección funesta de 2001, negando a su propia hija biológica, Saraí, yo, por supuesto, en segunda vuelta, junto con Álvaro Vargas Llosa, que entonces era mi amigo, hice una campaña por el voto en blanco, contra Toledo y contra Alan, ¿no? Toledo a mí me parecía un canalla y un ladrón. Y creo que yo en la campaña lo había demostrado desde la tele. Y no me fiaba todavía de Alan García, que el año 2006 haría un buen gobierno, un muy buen gobierno. Bueno, a eso iremos en un ratito. El año 2001, Alan le propone a Toledo ser su ministro de Agricultura. Pero Toledo, tan debilucho, le dice, yo te perdonaría, pero mi esposa no te va a perdonar jamás. Torpe, ¿no? Al año siguiente, 2002, un viejo aprista que había sido narcotraficante, que había estado 10 años preso, Carlos Lambert, que era el dueño de Villa Mercedes, la casa legendaria donde vivió Haya de la Torre sus últimos años, dice, yo solo estoy dispuesto a vender Villa Mercedes a Alan García. Alan va y se reúne con este narco que ha salido ya en libertad, Lambert, un personaje patibulario. Y Lambert lo espera con una pistola sobre la mesa. Alan llega con un revólver al cinto, lo saca y lo pone sobre la mesa. Y entonces Lambert le dice, solo estoy dispuesto a venderle la casa a usted. Y Alan dice, no hay problema, pistola contra revólver. Ese año 2001, antes de que Alan se reuniera con Lambert, Hildebrandt, un legendario periodista peruano, insobornable, incorruptible, inconquistable, César Hildebrandt, le hace una gran entrevista a Alan, que ha sido reproducida en un libro que recomiendo, El Código García. En esa entrevista Hildebrandt le dice a Alan, usted mató al APRA y el APRA es su papá. Pero Alan no había matado al APRA, la había dejado en coma, sí, el año 90. Pero la resucitó. Empezó a resucitarla el 2001, cuando pasa la segunda vuelta contra todo pronóstico, y termina de darle vida en 2006, cuando gana las elecciones en segunda vuelta contra Ollanta Humala. De Ollanta Humala escribe Alan en sus memorias que tenía escasas dotes intelectuales, efectivamente, ¿no? De Vargas Llosa escribe Alan en sus memorias que era notablemente inferior como escritor a García Márquez. Notablemente inferior a García Márquez. Yo creo que ahí se equivoca Vargas Llosa porque no se puede comparar a dos genios, ¿no? García Márquez era un genio, Vargas Llosa es un genio. Decir que Vargas Llosa es notablemente inferior a García Márquez. Yo le pregunté una vez en Barcelona a Carmen Balcells, la agente de ambas, mi amiga, mi agente, y le dije, ¿quién es mejor escritor, Gabo o Mario? Ambos vivían, Gabo no había muerto. Y Carmen soltó una risotada y me dijo, ¿cómo se te ocurre compararlos? Son genios incomparables. Entonces, hace mal Alan García en sus memorias en compararlos y en ser mezquino con Vargas Llosa y en decir que era notablemente inferior a García Márquez. También dice que Vargas Llosa era su eterno enemigo y que le tenía invariable rencor, ¿no? Pero de Humala se burla y dice que era un señor que cuando era presidente lo único que quería era jugar partidos de fulbito como Evo Morales, ¿no? Y que tenía corta inteligencia, cortas miras intelectuales, profundamente ignorante, no conocía la historia, la literatura, la filosofía, ¿no? Tenía una instrucción militar y en su promoción era el penúltimo, de 76 era el 75. O sea, era un mediocre, como demostró Humala en El Poder que era un mediocre, ¿no?
Pero Alan dice en sus memorias que el 2011 el APRA debió lanzar a Velázquez Quesquén, que había sido su primer ministro. Alan dice que él quería que Velázquez Quesquén fuera el candidato, y no fue. Y que el 2016 él quería que Mauricio Mulder, un elocuente tribuno, fuese el candidato presidencial del APRA, pero Mulder no quiso y se rió y pensó que era una broma. Bueno, interesante, ¿no? En esa elección de 2016 que gana Kuczynski, que fue una terrible decepción para los peruanos, ¿no? Y que parió al felón, al golpista de Vizcarra. En esa elección, Alan García, a meses ya de morir, cuando escribe sus memorias, culpa a Humala y al ministro de Humala, Cateriano, agente de Vargas Llosa, dice Alan García, ministro Cateriano, agente de Vargas Llosa, de haberle robado la elección a Keiko, porque en segunda vuelta prohíben que voten los policías y los militares. Una artimaña, una triquiñuela, un ardid que impidió que los militares y los policías, que mayoritariamente iban a votar por Keiko, sufragaran. Y Keiko pierde por 44.000 votos, más o menos, o por 41.000 votos. Alan creía entonces que Humala y Cateriano, coludidos, hacen esa trampa para birlarle el triunfo a Keiko, como en efecto ocurrió. Vamos a ir entonces a la segunda pausa comercial y al volver les voy a presentar el 7x7, 7 videos representativos, reveladores, emblemáticos de la gran vida de Alan García, ¿no? Y quizás les voy a contar también, si hay tiempo, cómo visité a Alan en Palacio, siendo él presidente, y cómo él correspondió a esa visita cenando conmigo en mi casa de Lima, cuando yo no sabía si ser o no candidato presidencial. Ya regresamos. Antes, está en el Perú esta cerveza Tiger, que es para ustedes, los tigres peruanos, los que tienen garra, los que no se rinden. ¿Ah? Ha llegado desde muy lejos, de tierras asiáticas. ¿Quiere sentirse un tigre? Tome cerveza Tiger. No se va a arrepentir. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa y ahora con esta preciosa cortina musical del genial músico Pedro Suárez Vértiz y con el auspicio de la cerveza Tiger para ustedes, los tigres peruanos con garra, con espíritu indómito, vamos a la sección 7x7, que no van a ser necesariamente 7 videos de humor, pero sí 7 videos que recogen algunos momentos capitales en la vida de Alan García, que vivió casi 70 años. Se mató a 5 semanas de cumplir 70 años. Y se mató, creo yo, con coraje y con honor. Yo no voy a decir si era culpable o inocente. No es mi papel esta noche. Nadie me ha nombrado fiscal o acusador ni abogado defensor. Yo estoy haciendo un recuerdo literario de Alan García. Y entonces vamos al 7x7 y luego quizá les cuento cómo fui a Palacio siendo Alan presidente y cómo él vino a mi casa. Y si me dijo o no me dijo la memorable frase, la plata llega sola, animándome a que yo me inscribiera como candidato presidencial. En el puesto número 7, Alan García recibe al dictador chino en Lima. China era ya una potencia económica que crecía vertiginosamente, el gran comprador de los metales peruanos y entonces uno de los grandes socios de la bonanza minera peruana. Y Alan, para, por supuesto, halagar a sus ilustres visitantes, habla un sorprendente chino mandarín.
集体潮流必将全新我们的友谊和发达。我们衷心希望你们的繁荣富强。Notable, Alan, notable. Como siempre, audaz, ¿no? Y como dije, la fortuna favorece a los audaces, claro, ¿no? En el puesto número 6, este es un video entrañable, ¿no? Alan y Pilar Nores, ya casados, se casan en el año 83. Y con Josefina, que había nacido en Madrid 6 años antes, el año 77. Y ya Pilar embarazada de la segunda hija de ambos, que vino a llamarse Gabriela. Nace el año 84. Por cierto, Josefina, la hija mayor, se casó con un economista español, Jaime Núñez, y han tenido a una niña, Casiana, a la que Alan García llegó a conocer, a su nieta Casiana. Y Gabriela García Nores se casó con un médico, Daniel Cusone, y ambos son cirujanos en Nueva York y tuvieron en 2017 a un hijo, Sebastián, el primer nieto de Alan García, a quien por supuesto Alan también conoció, a su nieto Sebastián, a su nieta Casiana. Aquí están entonces Alan, Pilar Nores, jovencísima, tímida, embarazada de su segunda hija, Gabriela. Y en medio, la primera hija de ambos, Josefina, que debía de tener aproximadamente 5 o 6 años. El mejor reflejo de un hombre es su esposa. Vamos a preguntarle cuál es la mayor virtud de Alan y su mayor defecto también. Bueno, es difícil decirlo, sobre todo mi posición no es imparcial, pero yo diría que su principal virtud es la inteligencia. ¿Y su mayor defecto? Tal vez creer demasiado en las personas. Usted está esperando un bebé, Pilar. ¿Cuántos meses tiene de embarazo? 7 meses. ¿Le gustaría que ese bebé fuera hombre? Sí. ¿Y usted, Alan? Sí, porque yo tengo ya 2 hijas mujeres y aunque hay medios para conocer antes del nacimiento si el niño es niño o niña, yo prefiero esperar. Creo y tengo la secreta esperanza que sea hombre. En ese momento, esto era el año 84, pues Alan era diputado, candidato presidencial, todavía no era presidente, no tenía la edad requerida por la Constitución para hacerlo. Y eran jovencísimos y, por supuesto, delgadísimos, ¿no? Alan y Pilar. Yo conocí a Pilar, una señora muy elegante. Me llevé la mejor impresión de ella. La conocí al comienzo y la conocí hacia el final. Siempre quedé muy admirado por ella o de ella. En el puesto número 5, Alan ha regresado al Perú a reivindicarse políticamente, a tratar de ser presidente por segunda vez. Es el año 2001. Se enfrenta a Toledo, a Lourdes Flores, entre otros. Acude al programa de Mónica Ceballos. Y allí Alan le cuenta a Mónica cómo los primeros 5 años de su vida no estaba con su padre, porque su padre estaba preso. Tienes que recordar que antes que yo naciera, unos meses antes, mi padre fue a la cárcel. Entonces yo tenía, digamos, un hogar desbalanceado. Quizás yo era un... Recién a los 6 años conociste a tu padre. A los 5. A los 5. A los 5 lo vi venir caminando yo, porque había salido de la cárcel, viajó a Camaná, donde vivía con mi madre, y vi venir un señor con sombrero que entró a la casa donde vivía y se instaló. Entonces era un extraño al que yo siempre llamé señor García. Y eso, yo quise mucho y admiré mucho a mi padre porque fue preso político, un hombre íntegro.
Y efectivamente, ¿no? Fue un preso político en 3 ocasiones, ¿no? El 34, el 40 y el 49. Y no solo en el Sexto, pero también en la isla penal del Frontón. De manera que esto debió tener un efecto capital en la vida de Alan y en el final de su vida, cuando él se niega a ir a la cárcel, ¿no? Se niega a ser humillado por las hienas y los chacales que lo han arrinconado, ¿no? Y que lo quieren rebajar. Bueno, en el puesto número 4, Alan, jovencito, presidente, va con sus padres, con Nita. Nita, por cierto, todavía vive. Entiendo que ya no ve, ha quedado ciega, pero vive y está lúcida. Va con sus padres, con Nita y con Carlos García Ronceros, a la prisión del Sexto, donde había estado encarcelado su padre largos años. Y Alan ese día decide clausurar ese penal. Esta mañana hemos venido aquí al que fue el penal del Sexto para clausurarlo. En este lugar donde tantas atrocidades se han vivido, y aquí en la puerta de la celda que ocupó mi padre por varias ocasiones en los 8 años que estuvo prisionero, yo quería decir que me reservo el alto honor de clausurar un penal. Su padre en aquel momento debió de estar profundamente orgulloso de él. Quizás su padre discrepó de algunas medidas erróneas que tomó Alan en los últimos años de su primer gobierno, ¿no? Como estatizar a las bravas, a los bancos, o como dirigir de una manera populista, demagógica, la economía, provocando graves daños a la población más desamparada del Perú, ¿no? Lamentablemente, don Carlos García Ronceros, el papá de Alan, murió el año 94, cuando Alan no había resucitado todavía políticamente, y era un apestado en el Perú y mandaba a Fujimori, y 3 de cada 4 peruanos eran fujimoristas. Fujimori era en ese momento un héroe popular, y Alan era un paria. Y nadie quería que Alan volviera, y la gente quería que Alan estuviera preso, con pruebas o sin ellas. Y nadie sospechaba, ¿no?, que 12 años después Alan iba a volver a ser presidente, con los votos de la mayoría de los peruanos. Y menos mal que no fue presidente Humala. En el puesto número 3, un jovencito Ricardo Belmont recibe de su programa Habla el Pueblo, cuando Alan era presidente de su primer mandato, a la mamá de Alan, doña Anita Pérez, maestra de escuela, oradora, poetisa, de vena lírica, declamadora de versos, madre de Alan, claro, de ahí salió Alan orador, ¿no?, poeta. Y ella, Nita, le dice algo muy interesante a Belmont, ¿no? Le dice: cuando me toque criticar a Alan, lo criticaré siempre. Cuando yo identifiqué a la señora Anita aquí, me recuerdo el día que la conocí y me sorprendió su sencillez. Y lo único que pedimos, señora Anita, los peruanos que queremos a este país y tenemos fe, que Alan García, su hijo, nunca se crezca y no pierda la modestia que tiene ahora. En caso de que fuera así, ¿qué le diría en ese momento la señora Anita a su hijo? ¿Qué pasaría? Mire, no creo que espere ese momento, porque siempre se lo he dicho. Como madre, seré su primer fiscal, seré su observadora perenne, y si es necesario, seré su aguijón. Se notaba ya que hablaba bien, ¿no? Seré su primer fiscal, su observadora perenne, su aguijón, ¿eh? De que uno comprende de dónde viene el Alan García orador, de su mamá y de su abuela materna, Celia, ¿no? En el puesto número 2, esta es la misma señora Anita Pérez, claro, unos años después, ya mayor, quizá en el segundo gobierno de Alan, o hasta un poquito después, ¿no?, en un cumpleaños, y ella pide la palabra y es un momento muy emocionante. Amigos, muy queridos parientes míos,
La mayoría de esta reunión es mi sangre, es mía, es mi pariente. Y yo el parentesco lo siento en el medio de mi corazón muy hondo. No sé a cuál decir de todos ustedes que los quiero más. Pero esta sorpresa verdadera me la ha dado mi hijo y él sabe muy bien que está tocándome el alma, está tocando mi corazón, porque nunca en mi vida lo he hecho, nunca en mi vida me he reunido un día de hoy y lo siento como un verdadero nacimiento. Les agradezco a todos su presencia, a todos, y quiero agradecer y públicamente, especialmente a mi hijo. Este es mi hijo, que cómo podría decirles, tuvo su primer meeting, el primer meeting de su vida fue a los 8 días de nacido. Salió para ir al 6º a ver a su padre que estaba preso y tenía apenas una semana de nacido. Muy impresionante, la mamá de Alan vive todavía, muy impresionante, muy inteligente y muy fluida, ¿no?, con las palabras, ¿eh? Y muy fogosa políticamente, aprista de toda la vida, ¿eh? En el puesto número 1, quizá este fue el mejor mitin que dio Alan García en toda su vida. Quizá superó incluso a los mejores mítines de Haya de la Torre. Alan acababa de llegar a Lima, después de 8 años en el exilio, en el destierro, en la travesía por el desierto, en Bogotá y en París. En la Plaza San Martín, ágora del aprismo, dice Alan en sus memorias, pronuncia un discurso de una belleza poética singular y cita a Calderón de la Barca y no esquiva la cita con el destino, ni elude tampoco la cita final con la muerte. Yo me acuerdo de ese hermoso verso de Calderón de la Barca que todos aprendimos y repetimos, porque caminando las calles y muchas veces solo, yo decía, ¿cuándo pasará esto? ¿Cuándo volveré a ver el Perú? Y me comprometía a estar después de muerto junto a ustedes, en espíritu, a tener la fuerza de traer mi espíritu hasta aquí para acompañarlos. Y yo repetí ese hermoso verso de Calderón de la Barca, que dice que yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero que es la vida o frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y a mí me parece súbitamente un sueño estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. Notable, notable. El vuelo poético y el poder de persuasión de aquel discurso, ¿no? Y la sensación de que era un torero jugándose la vida en la plaza pública, ¿no?, que le ponía el pecho a la cita con la gloria, con el destino, que no se escondía, que no se dejaba arredrar por las circunstancias adversas. Para terminar, quiero recordar las últimas ocasiones en que vi a mi enemigo de toda la vida, brevísimamente amigo, Alan García. Al final de su segundo mandato, yo lo criticaba todos los domingos en un programita llamado El Francotirador. Me burlaba sobre todo de lo gordo que se había vuelto Alan, de lo gordo y bailarín y, y desenfadado, sin saber que yo me iba a volver también muy gordo, pocos años después. Quizá no tanto por comer, sino por las pastillas, por el litio, yo no sé, por los antidepresivos, no tengo idea. Lo cierto es que, como alguna gente me aplaudía y como algunos amigos masajeaban mi vanidad, que no es acotada, yo pensaba si convenía o no ser candidato presidencial. Así que fui una noche
al Palacio de Gobierno en Lima, a la Casa de Gobierno. Entré por la puerta de atrás, 11 de la noche, pasadas, tarde. Me recibió su secretario, el señor Nava, que después se haría muy famoso, ¿no?, por los dineros de Odebrecht. Pero de eso no quiero hablar hoy. Y me condujo al despacho de Alan. Alan en su segundo gobierno ya no quería viajar tanto, prefería gobernar desde su escritorio. Y ahí nos sentamos y conversamos largamente, ¿no? En resumen, Alan fue muy generoso conmigo. Fue un gran anfitrión. Me trató como si fuéramos amigos de toda la vida. No había ya rencor en su mirada. Me había perdonado. Y yo a él. Y a los dos nos había ido bien, ¿no es cierto? A él como político, 2 veces presidente constitucional, nunca un golpe de Estado, nunca cediendo a la tentación bárbara de cerrar un Congreso. Esto no se hace. Y a mí no me había ido tan mal tampoco como escritor, de modo que él era Mozart avejentado y gordo, pero yo ya no era su Salieri, nunca lo fui, ¿verdad? Bueno, yo había querido ser Vargas Llosa, no lo conseguí. Bueno, pero él me animó mucho a ser candidato presidencial. Y me dijo, Jaime, inscríbete, lánzate, hombre. Eres joven, te quieren, eres carismático, sabes hablar en público. Defiende tu agenda liberal y puedes ganar, puedes ganar. Humala es un mediocre, a Keiko en los debates le puedes dar la vuelta, lánzate. No le hice caso. Bueno, quizá tenía razón, ¿no? Pero no le hice caso porque no era su Salieri, porque yo no quería ser político y porque en la hora final de decidir elegí una vez más seguir siendo un escritor, ¿no? Tiempo después lo invité a mi casa en Miraflores, en San Isidro. Un departamento de San Isidro. Y lo recibimos Sandra y yo. Sandra, mi primera esposa, y yo. Sandra, la mamá de mis 2 hijas, Camila y Paola. Una gran anfitriona. Sandra vivió en París, habla francés perfectamente, podía hablar francés con Alan. Por supuesto, se cocinaron las cosas más espléndidas en homenaje a Alan y a su novia Roxana. Y fue una cena fantástica. Nos reímos mucho, hablamos de todo. De nuevo, Alan me animó a ser candidato presidencial. Pero yo, bueno, quizá lastrado o nublado por la vocación literaria, ¿no?, que me refrenaba, quizá también recordando que era bisexual y que todo el mundo lo sabía y que había tenido novio y que la gente me lo iba a enrostrar como si eso fuera una aberración, una perversión. Yo decía, no solo voy a dejar de ser un escritor, que ya es un crimen, sino que voy a perder, que es otro crimen. Bueno, la cosa es que en algún momento yo tuve la malhadada idea de preguntarle a Alan cuánto ganaba el sueldo del presidente de la República. Y él soltó una carcajada. Y muy a su estilo me dijo, no seas cojudo, hombre. No sabía que él usaba esa palabreja procaz, soez, del habla peruana, cojudo. No seas cojudo, hombre. La plata llega sola. ¿Qué me quiso decir Alan? Él no me quiso decir, sé candidato presidencial, sé presidente, y luego la plata llega sola porque dedícate a robar. Por supuesto que no me dijo eso. Alan era un caballero, tenía un alto sentido del honor, ¿no? Él quiso decirme, pero la frase fue mal interpretada, y además yo la conté siendo infidente, pero nunca he sido bueno para guardar secretos, al final soy un escritor. Él quiso decirme, sé candidato presidencial, no seas pusilánime, no te dejes acobardar por ser bisexual o por ser escritor, lánzate igual, vas a vender más libros, vas a tener más novios. Ese era Alan, ¿no? Era siempre audaz y soñador, y cuando me dijo la plata llega sola, él quería decirme, creo yo, parece que lo estoy interpretando lealmente, en su espíritu, que vive todavía, que a lo mejor nos está viendo esta noche. Le mando un abrazo y le digo que lo extraño, que fue un enemigo entrañable. Quiso decirme, si tú te inscribes como candidato, vas a encontrar empresarios que van a hacerte contribuciones y donaciones dentro de la ley. De manera que él no quiso decirme, yo he robado, o tú vas a robar, o
entra en la política para amasar una fortuna mala vida. No, no quiso decirme eso. Solamente quiso decirme que si uno daba el paso corajudo de entrar en política y luego si uno era un buen político y si uno prometía llegar al poder, tenía buenos números en las encuestas, resultaba ser un seductor serial, la plata llegaba sola en la medida en que siempre habría empresarios dispuestos a apoquinar, ¿no? A financiar esa aventura política. Aclaro eso, ¿no? Esta fue la penúltima vez que lo vi, la penúltima, y ya voy terminando, pero quiero cerrar de un modo apropiadamente sentimental, respetuoso este programa. La última vez que lo vi ya nos habíamos peleado de nuevo, increíble, ¿no? Y ya no nos saludábamos. Me vio, había rencor en su mirada de nuevo. Yo lo vi y había cierta altivez o altanería en mi mirada. Éramos de nuevo enemigos. Era un restaurante francés en Lima. Él presidía una mesa y yo estaba con mi familia. Me senté de espaldas a él. No me acerqué a saludarlo. Él no me saludó a lo lejos tampoco. ¿Por qué estaba enojado conmigo? Porque yo había publicado esa columna titulada La plata llega sola. Y él se pasó luego el resto de su vida negando que hubiera dicho esa frase. Pero la dijo. Y ahí estuvieron Roxana y Sandra. La dijo, pero la dijo en el sentido que ya he querido aclarar. No la dijo con un sentido acanallado o delictuoso. La dijo en el sentido de que el político de buena estrella siempre es acompañado de financistas, ¿no? Piensen en la campaña de Vargas Llosa el año 90. ¿Qué empresario peruano no quería financiarla? Bueno, esto es un poco lo que él me quiso decir. Nos habíamos peleado, no solo por esa columna. Yo creo que Alan se resintió mucho conmigo porque me parece que antes de publicar esa columna, poco antes, semanas antes, y esto tuvo que ver con el hecho de que yo me animara a escribir esa columna y a publicarla, yo hacía un programa en el Canal 2, El Francotirador. Un día estaba editando, horas antes del programa, con mi querida amiga y productora Jimena Ruiz Rosas, que le mando un abrazo, que es productora de este programa ahora mismo. Y suena el teléfono cerca de la isla de Dicción y alguien se acerca y me dice, Jaime, te llama Alan. No hacía falta decir Alan García, presidente constitucional del Perú, ¿no? Alan en el Perú era Alan García, ¿no? Yo creo que Alan estaba molesto conmigo, porque yo apoyaba a Susana Villarán, candidata de izquierda a la alcaldía de Lima, y él apoyaba a Lourdes Flores. El dueño del canal también apoyaba a Lourdes Flores. O sea que Alan y el dueño del canal, ya los dos estaban molestos conmigo. Y yo tuve la temeridad o la insolencia, pero así he sido siempre yo, ¿no? De decir, dile a Alan que estoy ocupado, que estoy trabajando y que no lo puedo atender, que hablamos en otro momento. El tipo fue y le dijo, señor presidente, el señor Bailey le dice que está ocupado, que no lo puede atender. Y entonces Alan respondió volcánicamente, ¿no? Y me mandó al ajo, a los ajos y a las cebollas. Y yo creo que a él le molestó mucho que yo no me acercara a hablar con él, ¿no? Sospechosamente, no sé si hubo una relación causa-efecto, ¿eh? Pierde su candidata Lourdes Flores a la alcaldía de Lima, gana mi candidata Susana Villarán. Alan quería que al año siguiente ganara Castañeda Locio la presidencial, porque era su amigo desde los años de la Facultad de Derecho a la Católica. Y yo creo que Alan se cabrea mucho conmigo, porque dice, ¿y este qué se ha creído de no contestarme una llamada? Estaba a 4 pasos. ¿Qué se ha creído? Decirme, estoy ocupado, hablaremos después. Y un día, entonces, estoy dirigiéndome al canal de televisión, me llama Jimena, me dice, oye, está Ifcher en mi casa, ven a mi casa, voy a la casa de Jimena. Ifcher me despide. Le digo, ¿me dejarás ir a despedirme, no? Del francotirador. No, no puede salir al aire esta noche. Y me guillotinaron. Una vez más me sacaron de la televisión, a pesar de que el programa tenía un gran éxito.
éxito de rating, éxito publicitario, éxito con los invitados. Se venía una campaña presidencial, no se sabía si yo sería o no candidato. Yo ya había decidido no serlo. Y así se lo dije a Alan en Palacio y en mi casa. Decía, yo quiero ser un escritor y soy bisexual y esto no tiene arreglo. Pero quizá a Alan le molestó que yo no le contestara la llamada. Y me despidieron. Y cuando me despidieron, yo, que siempre he sido paranoico, pensé, ¿no será que me han despedido del francotirador Canal 2 porque Alan e Ifcher, el dueño del canal, son íntimos amigos y yo no le contesté la llamada a Alan? ¿No será? ¿No tendrá eso alguna relación? ¿O no tendrá alguna relación que Alan quiere que gane Castañeda al Ocio e Ifcher también? Bueno, y me despidieron. Cabreado yo, rencoroso, porque yo siempre he cultivado el rencor como una plantita minuciosa, como un bonsái. Pocas semanas después escribí la columna La Plata llega al sol. Años después me encuentro con Alan en ese restaurante francés. Él me ve, yo lo veo, no nos saludamos y este fue el fin de nuestra enemistad. Pero, y aquí termino, cuando Alan, en los meses finales de su vida épica, es prohibido de salir del Perú y volver a Madrid, donde residía con su esposa Roxana y con su hijo Federico, solo por haber dado una conferencia en Sao Paulo, Brasil, en mayo de 2012, siendo ya expresidente, ante la Federación de Industriales de Sao Paulo y haber cobrado $100.000 por esa conferencia, de los cuales pagó 30.000 en impuestos al fisco peruano, y los 70.000 restantes los recibe en su cuenta bancaria en Lima sin ocultarlo. A Alan le quitan el pasaporte, le prohíben salir del país. Se refugia en la embajada de Uruguay, quiso hacerlo en la de Colombia, Colombia le niega el asilo, muy mal. Y Alan cree que Uruguay le va a dar el asilo, lo va a salvar de ir a una cárcel que yo creo que no merecía, si lo iban a meter a la cárcel por haber dado una conferencia como expresidente. En este país, en Estados Unidos, los expresidentes, pienso en Clinton, pienso en Obama, se vuelven riquísimos, millonarios, dando conferencias, escribiendo libros. Decenas de millones de dólares ganan los expresidentes. Y a nadie le parece mal. Y a Alan le pagan $100.000 por una conferencia siendo expresidente, 2 veces expresidente constitucional, y le quitan el pasaporte y lo van a meter preso. Me parecía un abuso despojarlo de su libertad, confinarlo a una prisión preventiva, meterlo preso para luego investigarlo, ¿no? Un abuso. Y él se refugia en la Embajada de Uruguay en Lima con su Smith & Wesson Special calibre 38, ¿no? Pero el presidente uruguayo Tabaré Vázquez le promete, le dice, vas a venir a Montevideo, te espero en Montevideo, aquí en la Casa de Gobierno. El canciller Nin le dice lo mismo. Entonces Alan confía en que le van a dar el asilo. Debieron dárselo. No comprendieron que el señor Vizcarra era un golpista, un felón, un autócrata. Y estaba la justicia al servicio de Vizcarra, los fiscales mediáticos, las hienas y los chacales estaban tratando de destruir a Alan García, con pruebas o sin ellas. Uruguay, Tabaré Vázquez, que ahora está muerto, debió darle el asilo a Alan García. No se lo dio. No se lo dio porque, y esto creía Alan al final de sus días, Maduro, el dictador venezolano, habló con Tabaré y le dijo no le des el asilo a Alan. Y el hijo de Tabaré había hecho pingües negocios con la dictadura venezolana, seguramente influyó en su papá. Y Pepe Mujica, del mismo partido, del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, que también era amigote de Maduro y de la dictadura venezolana, se opuso al asilo a Alan García. Uruguay le niega el asilo. Ese día, antes de salir de la embajada de Uruguay en Lima, Alan García usa contra sí mismo su revólver calibre 38. Es la primera vez que se dispara. Y esto mucha gente no lo sabe. Solo que no se dispara en la cabeza. Se dispara en la palma de la mano izquierda. ¿Fue accidental? ¿Fue deliberado? Yo creo que fue deliberado. La bala atraviesa la mano izquierda. Entra su secretario personal pensando se ha matado y no se ha matado, no todavía. Sale con la mano ensangrentada, vendada, y lo conducen a su domicilio, donde unos meses después, porque este disparo en la mano izquierda es en diciembre del 18, unos meses después, en abril del 19, a 5 semanas de cumplir 70 años,
cercado por las hienas y los chacales que irrumpen en su casa para apresarlo, para esposarlo, para ponerle el chaleco ignominioso de detenido, Alan García recuerda lo que ha escrito en sus memorias. Y ha escrito, y cito textualmente, hay momentos para triunfar, y él había triunfado, ¿no? El 85 y en 2006, 10 años presidente constitucional. Pero hay otros momentos para alcanzar la gloria esquiva, superior al poder, ambrosía del destino. La gloria que solo se logra perdiendo la vida en momentos supremos. Él entonces, en ese momento, cercado, arrinconado, elige la gloria, elige la historia, elige la inmortalidad, elige reunirse con su padre, con su abuela Celia, con Aya de la Torre. Elige preservar su grandeza histórica y no dejarse humillar por sus enemigos. No es una decisión cobarde, es una decisión preñada de coraje y acaso de lucidez, porque comprende que, siendo inocente o siendo culpable, y ese es otro debate, lo van a meter en la cárcel hasta el final de sus días y lo van a humillar miserablemente, como humillaron, por ejemplo, a Leguía y como humillaron hasta el día de hoy a Fujimori. Esto ha sido todo por hoy. Me he emocionado mucho recordando a mi enemigo de toda la vida y brevemente amigo, Alan García. Si está viéndome, le ofrezco mis disculpas porque debí acercarme esa última vez que nos reunió el destino en un restaurante francés y darle un abrazo. No lo hice. Y le agradezco por los grandes momentos que me dio de enemistad, de rivalidad, de encono, de acrimonia y de breves, fugaces reconciliaciones. Él fue Mozart, seguro que fue Mozart. En la tribuna era Mozart, hablando era Mozart, hablaba musicalmente con una cadencia insuperable. Pero yo no fui su Salieri, nunca quise serlo. Ni lo envidié, ni le guardé rencor, ni le deseé el mal. Y ahora espero que esté en un lugar mejor. Muchas gracias por hoy. Muy buenas noches.